Bienvenidos. Recordemos que la iglesia somos nosotros, no un lugar ni un edificio. Qué bueno que estás conectado. Prepárate para adorar y alabar al Señor y aprender de su palabra. Yo soy Tierra Buena. Muy buenos días, hermanos. Es muy grato para mí poder encontrarme con ustedes en esta mañana. Voy a mirar por un momento quienes están conectados conmigo. Les doy la bienvenida a todos. Ya tuvimos un espacio en el que podíamos tener la posibilidad de comunicarnos, pero bueno, iniciamos nuestra reunión hoy 31 de octubre de 2021. Es importante el hecho de poder congregarnos, de disfrutar y de deleitarnos en la presencia del Señor una vez más. Y por supuesto, el poder aprender alguna cosa nueva para nuestras vidas. Hoy el mundo, el comercio y todo se mueve alrededor de una celebración que se ha disfrazado últimamente como el Día de los Niños. Y me llevaba el Señor a palabra en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 6, en donde los corintios estaban siendo, como creyentes, estaban despertando a muchas dudas a raíz de los falsos maestros que había por este tiempo, que enseñaban un mensaje diferente de la salvación. Y aunque ellos habían escuchado el mensaje de Dios, había como ese espacio en el que querían sentir, o mejor no sentir, sino poder experimentar que estaban viviendo en la verdad, o que la verdad era lo que le estaban hablando los falsos maestros. Esto lo vemos entre el versículo 6 y el versículo 13. Yo quiero compartirles a ustedes a partir del versículo 14, cuando Pablo le decía a ellos que era importante lo que habían recibido, les hacía énfasis en eso, él les llamaba la atención y les amonestaba a que el mensaje de Dios era el que tenían que seguir, y les invitaba desde el versículo 14 a que como templos del Dios viviente no se asociaran íntimamente con las situaciones del mundo. Entonces leemos la palabra del Señor, hermanos, en el nombre de Jesús, que dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede vivir la luz? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos templo del Dios viviente, como dijo Dios. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Tremendo mensaje el que recibíamos aquí. Y está el apóstol Pablo, como les decía, amonestando a los creyentes para no establecer vínculos con los incrédulos. Bien decía el Señor Jesús en su oración al Padre: Padre, no te pido que los saques del mundo, pero que los apartes del mal, que los guardes del mal. Nosotros estamos rodeados por todas las cosas que el mundo nos ofrece como creyentes, como hijos de Dios, pero debemos mantenernos en la línea que Él ha marcado para nosotros y en la cual nosotros hemos decidido caminar, en los lineamientos que hemos decidido movernos. Y mi invitación en esta mañana es a que no participemos de las cosas que el mundo, por comercio,
por costumbre, por idolatría, por lo que queramos ponerle allí como sinónimo, no debemos participar de estas cosas. Lo disfrazan del Día de los Niños, como le decía inicialmente, pero no debemos participar de estas cosas. Como hijos de Dios, debemos caminar en integridad, en las normas y los preceptos que Dios nos ha establecido a través de su palabra de principio a fin, y en la cual como hijos tenemos que movernos. Amén, hermanos. Entonces, esa es la invitación en este día. Oro por los niños de Tierra Buena. Me encanta, me fascina ver ese deseo de, se me olvidó el nombre, de Isa y del hijo de Wilson, ahora se me olvida el nombre, perdón. Pero ellos están pendientes desde el momento mismo en que inicia la reunión hasta el final, y acojo eso en mi corazón de una forma tan tremenda, porque es como ese deseo en sus corazones de aprender y de moverse en lo que Dios ha determinado para sus vidas. Aprecio de parte de sus padres el deseo de que ellos caminen a la luz de las Escrituras y se muevan en todo tiempo en los preceptos que el Señor ha trazado para sus vidas. Entonces oramos, hermanos, en esta mañana con acción de gracias y con la invitación una vez más de que no nos dejemos entremeter en las cosas del mundo, de que no participemos de las cosas del mundo y que guardemos a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias hoy por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por aquellos que aún están levantando niños pequeños, Señor, para que seas tú guiándoles, conduciéndoles y trayéndoles la sabiduría y el entendimiento para que ellos puedan educarles, edificarles, Señor, guiarlos conforme a los preceptos que tú has trazado para sus vidas a través de las Escrituras, mi Dios. Yo guardo la vida de cada uno de estos niños, Señor, la vida de sus padres, para que ellos puedan tener, Señor, el conocimiento claro de lo que tú deseas para ellos y el tiempo futuro, Señor, en el desarrollo del llamamiento santo que les hiciste desde el vientre de sus madres, Padre. Yo te doy gracias por este día. Queremos entronarte una vez más en medio de esta reunión y pedirte que de principio a fin traigas una visitación de tu Espíritu Santo a esta reunión y que seas moviéndote, Señor, recibiendo la alabanza y la adoración de nuestros labios, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a bendecir el nombre de Dios en esta mañana. Esa es la invitación. Vamos a adorar al Señor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, se escoge en su amor. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán,
hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno verás en Él, si escoge su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven. Alaba al Señor, bendícelo en esta hora. Ven y adora al Señor. Amén. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, reino incomparable, asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino incomparable, asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres
perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande
Aleluya. Cuán grande es nuestro Dios, hermano. Grande es su misericordia, grande es su amor, eterna es su fidelidad para con nosotros. Es por esto que una vez más aprovechamos este espacio de tiempo para quienes hemos creído, para quienes hemos conocido de esa verdad que es el Evangelio de la salvación, para que tomemos el pan, para que tomemos el jugo de uva y podamos decir una vez más que es por el Espíritu Santo que hoy vive en nosotros que podemos dar testimonio de lo que no vemos, porque por fe hemos creído en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y es por fe que creemos que hemos pasado de muerte a vida. Es por fe en esta mañana que creemos que tenemos la vida eterna juntamente con Él. Y es por la fe que esperamos su pronto regreso. Hermanos, no es un acto religioso, es simplemente el poder conmemorar y dar testimonio de que no somos los mismos que éramos antes de haber conocido el Evangelio de Salvación. Yo les invito para que comamos del pan, para que tomemos de la copa, que son sencillamente símbolos de su cuerpo molido allí por el perdón de nuestros pecados, llevando en él nuestros pecados, y la sangre derramada para que nos diera la vida. Tomemos, por favor, el pan, el vino, y demos gracias al Señor. Padre, te alabamos una vez más esta mañana y solamente podemos decirte que cuán agradecidos nos encontramos contigo por este acto que has hecho una sola vez y para siempre. Nos gozamos y nos deleitamos en ti, en tu presencia, y por el regalo de la salvación que diste al entregar tu vida allí en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomemos el pan. Y no solamente celebramos, hermanos, el hecho de vivir y disfrutar una vida diferente hoy por hoy, de tener todas sus promesas, el poder disfrutarlas, el poder saber que nos encontramos hoy dependiendo de Él en todo tiempo, aun a pesar de circunstancias gravosas, todo lo que hemos experimentado en este tiempo difícil que hasta hoy hemos tenido que vivir, pero siempre cogidos de la mano de Él y con la promesa de que seremos mayordomos y administradores de lo que Él nos permite poseer en el día a día. Tenemos un trabajo, administrémoslo bien, hermanos. Hemos recibido de Él la salvación, administremos la salvación que nos ha dado Él, que podamos compartir ese mensaje de, de, del Señor Jesucristo a las personas que a nuestro lado se encuentran y que no han podido encontrar aún el camino, que sean eh, abiertos sus oídos, sus oídos espirituales, sí, sus ojos también, quitando la ceguera, ese velo que les ha venido tapando, para que ellos puedan vivir y experimentar de la fidelidad de Dios. Así que, hermanos, yo les invito para que de lo que el Señor nos da en esta mañana podamos separar de eso, no de lo que nos sobra, sino de lo mejor que nos quede para que su obra siga siendo extendida en la localidad en donde hemos sido puestos, allí en el barrio en donde vives, allí en el conjunto residencial en donde habitas, allí en el lugar en donde trabajas, allí en la universidad, en el colegio donde te encuentras, que seamos esos mayordomos eh, aceptables delante del Señor, compartiendo el mensaje de la salvación. Así que yo les pido en esta mañana que sean ustedes teniendo un corazón abierto y dispuesto para dar y para que esta obra del Señor sea extendida por toda esta ciudad y, por qué no, por los confines de la tierra. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque tú nos das, Señor, y nos das sin medida. Gracias por la abundancia la que nos permites vivir, Señor, porque sabemos que
no carecemos de ningún bien, Padre Santo. Vivimos con lo justo, con lo más que suficiente y con lo que viene de tu mano, porque la bendición que cuando viene a nuestras vidas no añade tristezas. Te alabamos, Señor, te entronamos y queremos decirte que tú eres el mejor proveedor, el Dios fiel, el Dios todopoderoso que aún en medio de la escasez haces que todo abunde, Señor. Aún en medio de las tinieblas haces que tu luz resplandezca, Padre. En el nombre de Jesús queremos alabarte y bendecirte en esta hora. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aquí ven ustedes en la pantalla el link en la cuenta de ahorro donde pueden hacer sus aportes y los animo de corazón para que los hagamos. Podemos seguir alabando al Señor en esta mañana. Por un instante más, digámosle cuán poderoso es Él. Digámosle, Señor, yo sé que tú eres el único, eres tú quien cuida de mí. Solo tú cuidas de mí. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. ¿Quién sino el Señor ha soñado el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará el pecado con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy.
todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente, mi paz, tú cuidas de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives
Gracias al Señor que cuida de nosotros en todo tiempo. Gracias por su palabra. Gracias por la bendición de poder servirle y de poder seguirle. Así que, hermanos, les invito a que disfrutemos a partir de este momento el banquete, el plato fuerte que tiene preparados para nosotros nuestro amado Dios a través de Robert Murcia, que nos estará llevando la palabra en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús para que sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios y para que nosotros podamos deleitarnos y que sea esta palabra viva en nuestras vidas, revelada a lo profundo de nuestro corazón. Gracias te damos, Padre, por la vida de Pastor Robert. Gracias por la palabra que traes para nosotros. Gracias, Señor, porque tú te preocupas, tú cuidas de nosotros, como lo cantábamos ahora, Señor. Y en cosas tan pequeñas como el poder disfrutar de tu palabra, nos deleitamos y nos gozamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siga, por favor, la enseñanza. Mis hermanos, buenos días. Qué placer poder compartir de la palabra en esta mañana, una vez más acá con mi amada iglesia Tierra Buena. Espero que todos estén bien. La verdad se les extraña un montón, cada día un poquito más. Pero qué bueno el Señor que nos regala estos espacios para poder de alguna manera estar cerca, acercarnos. Bendito sea la tecnología que Dios nos ha permitido usar para poder vernos y compartir en esta mañana. El día de hoy esperamos todos que el Espíritu Santo sea el que nos esté hablando, ¿cierto que sí? Esperamos todos que el Señor tenga esa palabra justa para cada uno de nosotros. El jueves pasado, de paso dejo la cuña, ahora la reunión entre semana es el jueves a las 7:30 de la noche, invitados todos. Qué buen tiempo para tener comunión, un poquito de meditación en la palabra y orar unos por otros. Grandioso el Señor por dejarnos ese espacio, invitados todos. El jueves pasado estábamos reunidos y estábamos hablando con los que se conectaron de algo que quiero de alguna manera tocar en esta mañana una vez más. Y el tema o la invitación que el Señor tiene para nosotros en esta mañana es para todos los que están escuchando este mensaje en esta hora, para nosotros es que tengamos una mejor visión de reino, una correcta visión de reino, ampliar y adquirir una adecuada perspectiva del reino de los cielos. Dilo conmigo, que el Señor quiere que tengamos una adecuada perspectiva del reino. Siempre decimos que el Señor Jesús es nuestro ejemplo a seguir en todo. Amén. Es el Señor Jesús, aquel en donde tenemos nosotros los ojos puestos para hacer las cosas como Él las hizo. Él es nuestro ejemplo, nuestro mayor ejemplo, nuestro mejor ejemplo. Y entonces, puestos los ojos en Jesús, vivimos, o por lo menos esa es la idea, esa es la invitación. Y qué bueno que mientras el Señor estuvo en medio de su ministerio, lo hablábamos un poco el jueves, tuve la linda oportunidad de recordar y de pensar estos días en esa temporada que tuvimos de parábolas. Recuerda que estuvimos revisando muchas parábolas en las que el Señor Jesús quería enseñarnos algo y quería mostrarnos algo y utilizaba ese recurso comparativo de las parábolas. Y saben que es algo recurrente en el ejercicio de revisar las parábolas del Señor, que el Señor iba caminando con los discípulos, con las multitudes, con toda la gente que lo seguía, y una y otra vez el Señor repetía parábolas y les hablaba a través de parábolas todo el tiempo. Y a veces lees parábolas en el Evangelio de Mateo, de Lucas, de Marcos, y son grandes secciones en donde como que dice, puedo leer como, bueno, que está diciendo lo mismo, que está queriendo enfatizar en lo mismo, que está como repitiendo. ¿Y saben cuál es el principal tema que el Señor toca para referirse a nosotros, a las multitudes, a los discípulos, a través de parábolas? Es el reino de los cielos. Yo creo que el Señor quiere que nosotros en esta mañana
revisemos la perspectiva que tenemos del reino de los cielos. Sé que la mayoría lo ha escuchado y en todas esas parábolas puedes leer y puedes hacer el ejercicio en casa y puedes revisar qué dice el Señor Jesús. El reino de los cielos es semejante a tal cosa. El reino de los cielos es semejante a tal otra. Y utilizaba una palabra, y utilizaba un sembrado, y utilizaba una perla, y utilizaba el ejemplo de alguien que fue a comprar, halló un tesoro muy precioso, y dices, el reino de los cielos es como eso. ¿Y por qué? Pero la siguiente parábola volvía a hablar de lo mismo, el reino de los cielos. Y la siguiente parábola volvía a hablar de lo mismo y decía, es que el reino de los cielos es como tal otra cosa. Una y otra vez. Imagínense que podía estar escuchando el auditorio, o que podía estar pensando el auditorio más bien. Esto no ya no lo dijo, pero él vuelve y lo reitera. ¿Saben por qué? Porque cuando algo es importante, el Señor lo repite cuantas veces sea necesario. Cuando algo es importante para nuestra vida, imprescindible, y que tenemos que tener muy presente, el Señor nos lo repite una y otra vez. Por eso también la expresión de cierto les digo. Muchas veces cuando quieres hacer énfasis en algo, lo repites. ¿Cuántas veces lo citó el Señor? Muchas veces. ¿Por qué? Porque era importante. Era importante que todo el auditorio, en la multitud de los discípulos, y en este caso tú y yo, entendamos que esto se trata del reino de los cielos. Como lo dije inicialmente, nuestro ejemplo supremo es el Señor Jesús. ¿Y sabes qué hizo el Señor Jesús mientras estuvo ministrando, estuvo aquí en medio de nosotros y estuvo caminando? Dijo, yo vine aquí a hacer fue la voluntad del Padre, no la mía. Yo estoy aquí de paso, yo soy peregrino, yo vengo a hacer lo que tengo que hacer. Y esa es una correcta perspectiva del reino de los cielos. El Señor Jesús no vino aquí a poseer, el Señor Jesús no vino a hacer aquí su voluntad, el Señor Jesús no vino aquí a instalarse y a conseguir, a alcanzar y a caminar en pos de sus propios, y estoy hablando de la humanidad del Señor, yo creo que es obvio, de sus propios planes y propósitos, sino que había algo superior por encima de todo eso, por encima de lo que él pudiera pensar en su humanidad, y entonces él tenía absolutamente claro, tenía una excelente perspectiva de reino, porque dijo aquí yo vengo es a hacer la voluntad del Rey, del que me envió. Yo vengo aquí a hacer la voluntad del Padre, del que me envió. Yo soy un enviado. Y en Juan 17 leemos que él dice, estuve en este mundo y yo no era de acá. Y me guardaste, te pido que me guardes a estos que tampoco son de este mundo y también están de paso porque no son de acá. Qué bueno que tengamos esa correcta perspectiva de reino, porque el Señor no la predicó por parábolas, sino la repitió una y otra vez. ¿Y saben qué pasa? Que a veces estamos tan inmersos en este mundo y en nuestras cosas que se nos desvirtúa esa perspectiva de reino, que se nos olvida que estamos de paso, que se nos olvida que deberíamos estar anhelando que el Señor Jesús viniera hoy, en esta misma hora. Se nos olvida que todo esto es pasajero y tú y yo ahora, como iglesia y como redimidos, deberíamos estar pensando en hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Con todo lo que eso implique. Porque es que finalmente lo que importa es la voluntad del Padre y no la nuestra. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el fútbol. Y entonces con mi hijo Samuel, con Juanfe también, pero sobre todo con Samuel vemos mucho fútbol. Y entonces analizamos el juego. Permítanme hacer este ejemplo así de terrenal como es el fútbol. Pero seguro que podríamos encontrar muchos otros ejemplos. Permítanme que yo tome el del fútbol para hablarles de una correcta perspectiva del reino. Rápidamente quiero contarte que la mayoría de jugadores agarran el balón, bajan la cabeza y se ponen a jugar y a correr y a luchar y correr y ta. Pero los jugadores que marcan la diferencia son aquellos que no están así, sino mira, levantan la cabeza.
Porque al levantar la cabeza, tienen un mejor panorama del juego. Y más acertadamente, tienen una correcta perspectiva del juego. Y entonces saben cómo decidir adecuadamente para los beneficios, o más bien para los intereses y beneficio del equipo en el que están jugando. Por eso nos encantan, Gonzalo, esos jugadores que juegan pero con la cabeza levantada, que miran hacia dónde y saben qué hacer con el balón, con el recurso que tienen. Y entonces a la larga esos jugadores son factor diferencial para que los equipos consigan la victoria. Y qué bueno que hable del deporte y de esta función específicamente, porque yo creo que el Señor lo que quiere de ti y de mí es que levantemos la cabeza. Porque a veces estamos como esos jugadores con la cabeza enterrada y con pegada aquí al balón y a los pies. Y entonces, por estar en eso, nos enredamos, es lo que pasa con los jugadores que están con la cabeza. Nos enredamos y cuando tomamos una decisión, cuando toman una decisión de los jugadores, la tiran a donde no era la bola. Se la dan al otro. Y entonces perdieron el carrerón. Mientras que esos jugadores que levantan su cabeza, hacen una pausa y piensan en las opciones que tienen, generalmente optan por una elección adecuada para los intereses del equipo. Reitero, lo que Dios quiere es que tú y yo levantemos nuestra cabeza. Que no nos enredemos por tener la cabeza agachada, sino que levantemos nuestra mirada. Y entonces podamos tener una correcta perspectiva del reino. ¿Y saben qué? Eso lo va a cambiar todo. Y para los que están extrañados porque todavía no he citado ningún versículo después de este tiempo que ya arrancó la predicación, los versículos que voy a utilizar tienen que ver con el deporte, tienen que ver con ese ejemplo. El Señor nos permite encontrar en la dirección del pensamiento que tenemos en esta mañana de una correcta perspectiva del reino. Otro tipo de parábolas alrededor del deporte. Quiero que ahora sí vayamos a la palabra de Dios y busquen todos en 1 Corintios, en el capítulo 9. Y entonces hay ejemplos en muchas direcciones. Si ustedes leen el capítulo 9, van a encontrar ejemplos con respecto a la milicia, ¿ejemplos de qué? Ejemplos de cómo debemos vivir esta vida con una correcta perspectiva del reino. El Señor utilizaba muchos ejemplos y los llamaba parábolas, comparativos, escenarios comparativos para que los discípulos y la gente que lo estaba escuchando entendiera de qué se trata todo esto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. No de fútbol, porque en esa época todavía no existía Santa Fe, si no habría sido el mejor ejemplo, por supuesto que sí. Pero sí de una carrera de atletas. Amén, digan todos ahí. Una carrera de atletas. Capítulo 9, 1 Corintios. En el versículo 24, comienza el Señor hablándonos, ojo que va a ser una nueva parábola, veámoslo de esa manera. Y comienza con una pregunta. Y dice la palabra de Dios allí, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten? Estamos hablando de una carrera de correr, de deporte. Y los que salen a participar en la carrera están compitiendo. ¿Cierto? Eso es lo que dice acá. Y nos preguntan, ¿no saben que eso es así? Todos podemos decir, sí, claro, nosotros sabemos que todos los que están en una carrera están compitiendo, o de ciclismo. Todos los que se inscriben y quedaron ahí los 200 y pico del Tour de Francia, todos salen a competir, a correr esa carrera. Dice, pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Hermanos, estamos en una carrera. Esto es una parábola, esto es un comparativo, ¿ok? Pero entendamos que estamos en la carrera, hermanos. No estamos en el público. Qué interesante que a veces la iglesia
se ubica no entre los corredores de la carrera, porque vamos a ver varios ejemplos que también Pablo le daba a Timoteo, por ejemplo, y que también encontramos en Hebreos con respecto a esta carrera, a esta invitación a que corramos esta carrera de la mejor manera. ¿Saben dónde se ubica la mayoría de la iglesia? En el público, en los espectadores. Parece como si el Señor dijera ¿no saben que hay unos que están en una carrera y ustedes están mirando la carrera? Mi primera pregunta en esta mañana es, ¿estás corriendo la carrera o crees que estás invitado al palco a ver la carrera? ¿Estás jugando el partido o estás arriba en la tribuna? Lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Pablo acá, es que nosotros somos los corredores de la carrera. Nosotros somos los que vamos en pos de la meta. Nosotros somos los que estamos compitiendo y tenemos que dar al 100% y un poquito más, una milla extra en medio de esta carrera. ¿Cómo estás corriendo tu carrera? No estás en el público, hermano. Si eres de Cristo, estás dentro de los que corren. No estás dentro de los que están mirando con papas y gaseosa y un perro y lechonas y vas al estadio y sentadote ahí puesto, mirando el esfuerzo de los otros que corren. No, 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 no. Esa no es una correcta perspectiva de reino. Mucho menos somos los referees, los árbitros, los jueces. Lejos de eso. La iglesia no está para eso. La iglesia está para que corra. Corre, hermano. Corre. Y reitero el versículo 24. ¿O no sabes que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran. Corran. De tal modo que lo obtengan. No corramos por correr tampoco. No seamos trotones. Igual no voy a ganar. Igual no me interesa. Porque esa actitud también denota una equivocada perspectiva de reino. Fiel es el que nos llama. El Señor Jesús dio su vida, y vamos a leerlo, para que tú y yo demos la nuestra por Él en esta carrera. Mira lo que dice acá. Todos los deportistas, versículo 25, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Porque cuando adquieres un compromiso y una responsabilidad como deportista, y qué bueno que encontré estos ejemplos del deporte porque me encantan, son muy gráficos, estas parábolas del deporte son muy gráficas. Porque los deportistas de alto rendimiento, porque los que tienen un compromiso y una responsabilidad de ese tamaño, se preparan. Los que van a los olímpicos, los que van a los mundiales, se preparan con mucho tiempo de anticipación. Para llegar a correr esa carrera, se meten dentro del cuento y se preparan, se responsabilizan, dejan de comer lo que no les sirve. Empiezan a adquirir disciplinas de entrenamiento adicional para sumar y ganar en los terrenos que de pronto están un poquito débiles. Empiezan a sacrificar tiempo de sueño. Empiezan a sacrificar tiempo de diversión. Porque la meta es ganar. La meta es correr bien. Estos corren para representar sus propios intereses o los de su país, cuando representan algún conjunto, país o equipo. Nosotros corremos. Deberíamos entender que estamos corriendo conforme al propósito de aquel que nos llamó. Y eso nos tiene que, digamos que enmarcar. Si entiendo esto como una parábola, una invitación para una correcta perspectiva de reino, nos tiene que comprometer y enmarcar. Por eso él dice que nos presentemos día a día como sacrificio vivo. Y escuchaba a Falcao, por ejemplo, y Falcao decía, hablando de su carrera, mientras muchos estaban pensando en irse de paseo y en divertirse en fiestas, yo tenía que levantarme a las 5 o 6 de la mañana para salir a entrenar,
porque yo sabía a dónde quería llegar. Y en ese orden de ideas, el sacrificio es absolutamente inherente a los resultados que están buscando los deportistas de alto rendimiento, aquellos que se comprometen con una causa puntual, en una carrera o con la visión de unos olímpicos o de participar adecuadamente. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros para entender? Lo que pasa es que cuando tú entiendes esto, entonces pues tú dices, mierda, yo tengo que dejar esto y hacer esto. ¿Saben qué pasa con la iglesia? Que en serio están pensando que la mayoría son espectadores y desde la tribuna miran y pagan la boleta para aportar, ¿no? Y pagan una entrada, una ofrenda. Yo ya estoy ayudando con el propósito de todo esto. No, hermanos. La carrera es tuya y mía. Eso es lo que dice Pablo, que nos tenemos que preparar y entrenar con mucha disciplina. Las disciplinas espirituales, ¿cómo es posible que la iglesia, que los que están en esta carrera no lean la Biblia todos los días, hermanos? Otros, yo sé que aquí en Tierra Buena no pasa. Estoy hablando de la iglesia en general. Aquí imagino que todos en la mañana, en la tarde y en la noche, mínimo. Pero no. Por favor, que no seamos el de las papas y gaseosa en la tribuna. Por favor. Ojalá seamos los que estamos entrenando con disciplina. Las disciplinas espirituales de leer la palabra, de orar, de buscar y procurar la voluntad de Dios para que si el Señor me dice sal de Ur de los Caldeos, yo esté dispuesto y salgo. Ay, no, a mí no, que le diga a él. Al otro. ¿Yo no, pero si yo... Quiero rápidamente contarte que Moisés lleva 40 años acomodado después de que salió de Egipto. Lleva 40 años ya, tenía un trabajo, tenía un poco de cosas, estaba súper chévere, esposa, familia, el suegro, manejaba el negocio del suegro. ¿Tú crees que el Señor llegó y aparece el Señor y le dice a Moisés, necesito que se vaya para Egipto? ¿Qué? Si yo en Egipto estaba siendo buscado como asesino. Y además yo ya pasé la página. Nunca sabemos para qué nos está preparando el Señor. Y yo creo que es bueno pensar, ¿tú crees que era de gratis que el Señor llevó a Moisés a terminar de niño creciendo en el palacio del faraón, aprendiendo el idioma, conociendo las costumbres y todo el entorno? No. Desde que Moisés salió en la canastica flotando en el río, ya el Señor tenía el plan claro y el Señor sabía que años más adelante iba a hablar en Sinaí y le iba a mandar nuevamente a hacer lo que tenía que hacer, porque aquí lo que vale es la voluntad de Dios y el propósito que Dios tiene. El tuyo y el mío es absolutamente subjetivo. Aquí el número uno y la voluntad del que se tiene que hacer es la del Padre. Eso es lo que importa en el reino. No nos dejemos desviar de que es importante que como corredores tengamos disciplinas espirituales, pero que se van a dar en la medida que yo sé en qué es que estoy. No soy juez, no soy público, soy el corredor que corre la carrera. Dice el verso 25, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, algo pasajero. Una medalla que son competencias de este mundo. Son tan solo un ejemplo que pone el Señor. Es una parábola que está poniendo el Señor para que nosotros entendamos de qué es que está hablando. Ellos hacen semejante esfuerzo, semejante sacrificio por algo tan pasajero como una medalla. Claro, es reconfortante, pero es pasajero. Recuerda que tú y yo vamos en pos de lo eterno. Es diferente. Y si estos se esfuerzan y corren y procuran y se niegan a sí mismos muchas cosas, ¿por qué nosotros seguimos estando tan cómodos
como si fuéramos parte del público y no nos negamos nada a nosotros mismos. Los deportistas sí que se niegan a sí mismos muchas veces. Y utilizo esta expresión porque el Señor la utilizó muchísimo. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz y a correr. Dice aquí, nosotros en cambio, a diferencia de ellos que van por un premio perecedero, vamos en pos de un premio que dura para siempre. Un premio que es eterno. Y Él pone esto delante de nosotros para que lo entendamos, para que tengamos una correcta perspectiva de reino, una adecuada perspectiva de reino. Detrás de lo que estamos, en pos de lo que vamos y la voluntad sobre la que andamos, es la del que hizo los cielos y la tierra. No en pos de algo pasajero, no, estamos en pos de algo eterno, sublime y verdadero. Dice Pablo en primera persona, así que yo no corro como quien no tiene meta. ¿Cómo? Así que yo no corro como quien no tiene meta. Y leía yo esta frase y pensaba, ¿cuántas veces hemos corrido como si no tuvieran? Deja implícito que hay otros que corren como si no tuvieran meta. Imagínate, no solo el público que no hace nada, no solo los jueces que están ahí tratando de supervisar en el bar sentados mirando y dañando el juego, sino que ahora hay otros actores acá. Unos que corren, pero como si no tuvieran meta. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues si la Biblia lo dice, si Pablo lo expone de esa manera es porque él también lo vio. Y no sé si tú lo has visto. Voy a decir esto pasito. ¿Será que somos de esos? Que Dios nos ampare. Que estamos en la carrera y ¿para dónde vamos? No sé, corra. Pero ¿y para dónde? No sé, corra. Devuélvase. Y terminamos como el pueblo de Israel dando vueltas 40 años en el desierto y nunca entraron a la tierra prometida. Porque corrían sin saber para dónde iban. ¿Para dónde va Vicente? No podemos estar andando sin brújula, sin la meta clara. No podemos vivir esta vida corriendo como quien no tiene meta. Estaba hablando a la iglesia, esto es para los redimidos, esto es para nosotros, esto es algo que nos pasa. Muchas veces nos pasa que no nos ubicamos y pensamos y anhelamos que Cristo no venga todavía. Porque no tenemos una correcta perspectiva de reino, porque no entendemos que estamos en una carrera y que tenemos que correr en pos de la meta y esforzarnos y negarnos a nosotros mismos. Y no correr como aquellos que no tienen meta. ¿Cuántos actores llevamos? Los corredores que corren como deben ser. El público, los del bar, ¿no? Los jueces. Y estos que corren como quien no tiene meta, pero corren. ¿Qué es propósito, no crees? Es un despropósito y que ojalá la vida no se nos vaya en esa dirección. Porque tenemos todo por delante en Cristo Jesús. El Señor quiere hacer con nosotros más allá de lo que podemos imaginar. Qué bueno que podamos levantar nuestra mirada, tener una correcta perspectiva del reino para correr adecuadamente. Dice, yo no lucho como quien da golpes al aire. Ahora me metió boxeo acá, y karate y todo eso en esta parábola que nos tiene el Señor hoy. Más bien golpeo mi cuerpo, lo domino, no sea que después de haber predicado yo mismo quede descalificado. Las disciplinas, los sacrificios, y reitero lo que decía en Lucas el Señor, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo te ha ido esta semana negándote a ti mismo, hermanos? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿O cómo te ha ido estos años? ¿O cómo te ha ido estos meses? ¿O por qué no empezar mañana? ¿Por qué no empezar hoy mismo? Porque Cristo viene pronto. Porque estamos en una carrera
y es necesario correr como quien quiere el premio, con dedicación, con disciplina. Así que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Él corrió la carrera como debía ser y hasta la muerte se entregó. Nosotros corremos. ¿Cómo estamos corriendo? O estamos corriendo como corresponde. El tiempo es corto, pero quería leer un poco más acerca de lo que el Señor tiene alrededor de todo este pensamiento que nos regala en esta mañana, y quisiera animarlos. Y para eso nada mejor que la palabra de Dios, que es la que nos confronta, nos muestra y nos lleva como corresponde a pensar adecuadamente. Yo los invito a que vayamos a 2 de Timoteo. Y en 2 de Timoteo vamos a encontrar un pasaje en el capítulo 4 y en el versículo 7. Un pasaje que me recuerda mucho a Peña también. Un pasaje que todos aquellos corredores que han corrido bien, cuando el Señor los llama a su presencia, es un versículo obligatorio. Y ese es como ese sería el galardón, ese sería, bueno, aquí en medio de nosotros, porque el galardón que le tiene el Señor a los que corren adecuadamente, pues es sublime y glorioso, y lo disfruta cada quien de una manera especial en su momento de gloria. Este es Timoteo 4:7, en donde Pablo ya sabe que va a morir y se va a ir. Y Pablo era de los que corría bien, como Peña, ¿no? De los que hizo la carrera como debía hacerla, sacrificándose y golpeando este cuerpo, negándose a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Y dice Pablo, en el verso 6 voy a leer, 2 de Timoteo 4:6, dice: yo por mi parte, está hablando Pablo, ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. Y dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que también con amor hayan esperado en su venida. Ese es el premio. En pos de eso vamos, hermanos. Ese es el propósito. Qué bueno que cuando el Señor nos llame a su presencia, minutos antes de ese momento podamos pensar: he corrido como debía correr esta carrera. Y ahora me espera el galardón, mi medalla que me la tiene el Señor, ese galardón sublime y precioso que el Señor ha preparado para los que corren adecuadamente. Yo quisiera también leer en el libro de Hebreos, ya para terminar, ya casi, hermanos. Aquí se me perdió esto. Vamos a Hebreos 12. Nuestro popular Hebreos 12 y en el versículo 1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos de todo aquello que nos estorba, en especial de el pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Mi hijo Samuel tiene una maleta grande y a veces cuando dejamos a Samuel tiene que correr, a veces llegamos muy sobre el tiempo, entonces le decimos: corre Sammy, corre, y sale corriendo Sammy con su maletota, y a veces va muy pesada porque tiene libros y tiene iPad y tiene una cantidad de cosas, y la maleta termina el almuerzo y termina siendo muy pesada, y a veces lo veo correr y él corre, pero el que va al lado sin nada, caminando, a veces le rinde más que mi pobre muchacho que va haciendo su mayor esfuerzo, pero con ese peso no puede avanzar. Y pensaba en eso en estos días.
Podemos también, conforme a lo que dice aquí en su palabra el Señor, podemos estar teniendo a cuestas muchas cosas que nos impiden avanzar como corresponde. Nunca vamos a ver a ningún corredor lleno de ollas y maletas y equipaje, porque no corresponde. Al contrario, tú los ves y ves a los ciclistas, por ejemplo, o a los deportistas que están para seguir en el ejemplo del atletismo, van absolutamente livianos, con una camiseta que no les incomode, que no les haga cortar el viento, con unos materiales adecuados y sin nada encima. Tan solo ellos, para poder adquirir su mejor rendimiento, para poder tener su mejor rendimiento, para poder ir más rápido y más adecuadamente, porque la idea es hacerlo de la mejor manera. Y las cosas que cita aquí la palabra con respecto a que a veces nos pesan, son el pecado que nos estorba, el pecado que nos asedia, la cantidad de cosas que cargamos sobre nuestros hombros que son innecesarias llevar en esta carrera. Cuando entendemos que estamos en la carrera que estamos, entonces nos despojamos de todo aquello que nos está frenando y no nos deja avanzar. Puede ser un trabajo, puede ser una relación, puede ser el amor al dinero. Eso no dejó avanzar al joven rico, ¿recuerdan? Puede ser, no sé, todo lo que este mundo ofrece y a veces nos hace enredar en ello y no nos deja avanzar, nos amarra. ¿Qué dice el Señor? Despójense de todo eso, quítese eso de encima y corramos la carrera que tenemos por delante. Lo que importa es correr adecuadamente y entender en pos de qué estamos. Sigamos leyendo rápidamente. La invitación del versículo 2 de Hebreos 12 es preciosa. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le espera soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Voy a volver a leer el verso 3. Así pues, consideren, miren, revisen esto. Consideren a aquel que perseveró. Consideremos a Jesús. Y cómo lo hizo Jesús y cómo corrió la carrera Jesús. Frente a tanta oposición por parte de los pecadores. Y recordemos el ministerio de Jesús. Y por eso les decía al comienzo que es el mejor ejemplo para todos nosotros. Recordemos cómo más allá de lo que él podía estar sufriendo, más allá de todo eso, él sabía, teniendo una correcta perspectiva del reino, que estaba en una carrera, que tenía que cumplir la voluntad del Padre y no la suya. Y por eso soportó el oprobio. Por eso, más allá de las dificultades y las vicisitudes, él continuó y continuó y continuó y siguió. Y la palabra de Dios en el verso 3 de Hebreos 12 nos dice, miren eso, miren el ejemplo de Jesús, consideren ese corredor precioso. Pongan sus ojos en Jesús y hagan lo mismo que Jesús. ¿Lo estás haciendo, hermano, en esta mañana? ¿Lo estoy haciendo? Tenemos que hacerlo. Es de esa manera que tenemos que correr esta carrera. Y dice, frente a tanta oposición por parte de pecadores, y miren esto, con un propósito, hermanos, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Hay muchas cosas que pueden llevarnos a bajar la guardia, a frenar, a hacernos pensar que nos está faltando el aire, cansarnos y desanimarnos. Creo que al poner los ojos en Jesús, esto tiene que llevar a animar nuestras vidas y emocionar nuestros corazones. Entendamos el reino como el Señor lo entendía. Vivamos como lo hacía el Señor. Estemos dispuestos como el Señor Jesús lo estaba. Y suframos
esta vida, en esta carrera, de una manera digna como lo hizo el Señor. Ya no nosotros, sino Él en nosotros. Recordemos el escenario. Es una carrera. Hay unos corredores. Hay un grupo de corredores que van juiciosamente sacrificados en pos del galardón. Qué bueno que eso seamos tú y yo. Y reitero, no los que corren como que no tienen meta, son los del público, no jueces, sino como Jesús, en pos del galardón, con los ojos puestos en Jesús, puestos en la meta, esperando del Señor que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. Y qué bueno, hermanos, que al final de todo esto vamos a tener un premio glorioso. La Biblia habla muchas partes del premio glorioso que vamos a tener. Pero hay que verlo, hay que anhelarlo. ¿Lo quieres, hermano? Busquémoslo, creamos en ese premio y vayamos en pos de eso. Preparémonos, levantémonos mañana con una correcta perspectiva de reino y marquemos la diferencia a este mundo. Y entonces no nos amoldemos a este mundo, sino levantemos y corramos esta carrera que el Señor ha puesto por delante de nosotros de la manera más adecuada, para que Él se glorifique en ti y en mí, para que nosotros podamos vivir y evidenciar, como lo hizo Jesús, vivir y evidenciar que estamos de paso, que somos peregrinos, que vamos en pos de lo que no se ve, no de esto que el mundo nos presenta y nos deja ver y que podemos anhelar en esta carne. Nosotros no vamos, caminamos por fe y no por vista, no vamos en pos de lo que se ve, sino de lo que no se ve, de ese galardón eterno y maravilloso que el Señor tiene para nosotros. Porque lo que se ve es pasajero, mi hermano, pero lo que no se ve es eterno. Gracias, Dios, por tu palabra. Llena nuestros corazones de convicción correcta y permítenos correr de manera que al vernos tú, Señor, hacerlo, sonrías y estés orgulloso de nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Que tengan un feliz resto de domingo. Dios les abrace a todos en casa de parte mía también y de mi familia. Dios les guarde. Amén, hermano. Gracias a Dios por su palabra, por el llamamiento que hemos recibido de parte de Él en esta mañana. No caminamos por vista, caminamos por fe y caminamos en pos de llegar a esa meta, de cumplir con el propósito santo para el cual nos ha llamado. Recordemos que el separarnos del mundo involucra mantener la distancia de lo que nos distrae y queremos vivir y permanecer en la presencia del Señor. Eso nos conlleva el abandonarnos a cosas que nos gustan, deleites que en nuestros ojos son muy llamativos, nuestro tiempo, nuestro dinero invertido en lo que no es. Así que una vez más, les hago énfasis en el llamado que les hacía al inicio de nuestra reunión, que no participemos de las cosas que el mundo nos ofrece, sino que vivamos y caminemos con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias a Dios una vez más por su palabra, por la palabra que nos dio esta mañana. Y solo me resta unos cortos anuncios. No olvidemos nuestra reunión de oración, jueves 7:30, el martes reunión de damas, 7 de la noche. Próximo domingo estoy anunciando anticipadamente la reunión de los kids. Y bueno, no olviden el poder hacer sus ofrendas, sus donaciones a nuestra cuenta de Tierra Buena. Un privilegio haber podido disfrutar de la presencia del Señor en esta mañana, de recibir el mensaje que nos ha traído a través de su palabra. Y solo me resta bendecirles para esta semana que hoy inicia. Sea el Señor guardando sus caminos en todo tiempo,
manteniéndoles firmes a cada uno de ustedes en sus pasos y que no seamos arrastrados por el mundo, sino que seamos nosotros, por el contrario, arrastrando al mundo y llevándolo a los pies de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, mi Dios, por mis hermanos. Gracias por todo cuanto en esta mañana hemos disfrutado de ti. Nos ponemos una vez más en tus manos, guardándonos en ti, Señor, refugiándonos en ti y queriendo caminar en pos del autor y consumador de nuestra fe. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice a quienes aún son padres de hijos pequeños para que tomen decisiones adecuadas y les encaminen por los caminos que tú has trazado para ellos en su vida de adolescencia y su vida adulta, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Les Amén. saludo en esta mañana. Que abran sus micrófonos si quieren saludarse entre sí.